Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Los libros de Baker Street. Y como hacía mucho que no os traía una reseña al podcast, pues hoy os traigo una muy particular, una reseña de 5 estrellas que se sale un poquito de mi zona de confort, porque no es thriller ni novela negra, sería un misterio con toques de fantasía y magia. ¿Y de qué os estoy hablando? Bueno, pues la reseña es Una ilusión de venganza, de Ana Trigo. Este es un libro que tuvo a bien enviarme la autora y la editorial porque me llamó muchísimo la atención y bueno, con la autora la llevo siguiendo y hablando con ella y ya había leído más libros de ella anteriormente y me dijo, ¿quieres leer mi nuevo libro? Adelante. ¿Está ambientado en el Londres victoriano? Sin duda ninguna. Eso es para mí. Y como me ha gustado mucho este libro y también quería hacer un poquito la prueba, a ver qué formato tiene más aceptación, vais a tener disponible la reseña de este libro tanto en el podcast, en todas las plataformas que ya sabéis, en iVoox, Spotify, YouTube, Podimo, y también tendréis la reseña en el blog loslibrosdebakerstreet.com. Bueno, iré viendo a ver qué tal funciona esta nueva forma de traeros las reseñas. ¿Quieres saber un poquito más del libro Una ilusión de venganza de Ana Trigo? Pues quédate que comienza la reseña. Vamos a comenzar hablando un poquito del libro. El libro se llama Una ilusión de venganza. Está escrito por Ana Trigo, publicado por Umbriel en 2024 y tiene 448 páginas. Os hablo ahora un poquito de la autora. Ana Trigo es escritora y tasadora de arte, antigüedades y libros antiguos. Es licenciada en Humanidades y graduada en Derecho y ha cursado másters en tasación y valoración de obras de arte y en museología y museografía, entre otros estudios superiores de arte. Ha trabajado en varias galerías y casas de subastas internacionales. Le apasionan el estudio de la egiptología, las historias de Sherlock Holmes, es miembro de la Sherlock Holmes Society of London, las viejas películas en blanco y negro y los libros antiguos. Su primera novela, El secreto de la caja de sándalo, fue publicado por MX Publishing, la editorial más prestigiosa especializada en historias de Sherlock Holmes, siendo la primera autora en español que consigue publicar con este sello. Cuando no está trabajando, la encontrarás practicando yoga, visitando algún mercadillo de antigüedades o enfrascada en un buen libro con una taza de té. Bueno, y para que sepáis de qué va el libro, os leo la sinopsis. Corre el mes de octubre de 1885 y en el Egyptian Hall, Londres, se rinde ante el talento de un joven ilusionista de fama internacional. Sus espectáculos son elegantes, atrevidos y sorprendentes, y entusiasman por igual al pueblo y a las élites. Pero más allá del humo y de los espejos, de los palacios y de las guaridas del West End, Victor Mayfair ha llegado a la ciudad con un único propósito que cumplir, y no se detendrá ante nada para lograrlo. Aunque al hacerlo, todos sus secretos podrán ser desvelados, arrastrándole con ellos a la más profunda oscuridad. Alistair Sinclair, un joven aprendiz de ilusionista, no puede creer su suerte cuando consigue ser admitido en el selecto equipo de ayudantes del mago. Pero poco a poco, a medida que se va adentrando en la maraña de incógnitas que envuelve a Victor Mayfair, irá descubriendo los poderosos motivos que se esconden tras sus planes y que estos sacudirán sin clemencia los cimientos de la alta sociedad inglesa. Y mientras tanto, entre las sombras de Westminster Abbey, algo oscuro y tenebroso ha vuelto a resurgir. Damas y caballeros, sean bienvenidos a una nueva velada en el Egyptian Hall. Antes de comenzar la reseña, quería deciros que la podéis escuchar sin ningún problema porque no os voy a hacer ningún tipo de spoiler. Bueno, pues en el principio del libro tenemos un breve prólogo ambientado en el año 1919, donde nos encontramos con una pildorita que no entenderemos hasta llegar al final. Y también hay un pequeño guiño a un relato de Arthur Conan Doyle. Nos trasladamos, después de ese pequeño prólogo, nos vamos a trasladar al frío y nebuloso Londres de 1885.
¿Y quién va a ser el primero que conocemos allí? Bueno, pues vamos a conocer lo primero a Alistair Sinclair, un joven de 19 años que es un apasionado de la magia y cuyo mayor deseo es convertirse en aprendiz de mago, aunque bueno, él ya se considera que es un aprendiz de mago. Y quiere actuar en el maravilloso e impresionante Egyptian Hall, uno de los más importantes escenarios de magia de todos los tiempos. Bueno, ¿y cómo va a conseguir acercarse a su sueño, el de ser un aprendiz de mago? Pues va a aprovechar que el famoso, fascinante y mundialmente conocido ilusionista Victor Mayfair llega a Londres para ofrecer su inigualable y último espectáculo. Alistair se ve animado por su amiga, que es una florista que se llama Elizabeth y que vende su mercancía en Piccadilly Circus y Bond Street, que es donde está el teatro. Y ingeniará varias tretas para colarse en el teatro y abordar así a su admirado Víctor y rogarle a ver si puede ser su ayudante. Bueno, lo intenta varias veces y sus intentos fallan, pero al final Alistair consigue llegar hasta el gran mago y, vamos, en contra de todo pronóstico, Víctor accede a contratarle como un chico para todo, vamos, en lenguaje coloquial, que si plánchame las camisas, que si tráeme esto, que si llévame lo otro, vamos, lo que es eso, un chico para todo. Pero ¿qué pasa? A Alistair no le importa, a Alistair no cabe en sí de gozo y se promete ser la mano derecha y ayudar en todo lo que pueda a su patrón. Lo que él no sabe en ese momento es que ese todo le descubrirá más secretos y misterios de lo que su mente al principio podría llegar a imaginar. Bueno, desde el mismo comienzo vemos que además de un magnífico mago que deslumbra encima del escenario, Víctor regresa a Londres no solo a impresionar al público, sino también a llevar a cabo una misión muy peligrosa que atañe a las altas esferas y que puede acabar incluso en su propia destrucción. Entonces, en este contexto de magia, secretos, misterios y, como bien dice el título, venganza, va a aparecer un oscuro y sanguinario personaje por las calles de Londres, que va a ir asesinando a más de una chica, en este caso desfavorecida. ¿Quién va a ser este ser y de dónde ha surgido? ¿Cómo va a afectar esto a los planes de Mayfair y los descubrimientos que poco a poco va haciendo el joven Alistair de su mentor? Bueno, pues yo creo que hasta aquí puedo leer de lo que es el inicio de la historia, porque la trama es tan compleja, en el buen sentido, tan rica en matices y con tantos giros que no quiero desvelaros ni un punto más. Se abren muchas subtramas e hilos argumentales, pero puedo deciros que al final queda todo muy bien cerrado e hilado. Un final que la verdad es muy redondo y satisfactorio. Pero bueno, vamos a hablar un poco de sus personajes. Tenemos, por un lado, al único e inigualable Victor Mayfair, así es como se presenta a los magos, que es un ilusionista de fama mundial y que tiene una enigmática personalidad. ¿Pero qué se esconde detrás de ese nombre? Pues un misterioso y oscuro pasado que poco a poco iremos conociendo y una historia pasada que será el motor de sus planes actuales. Por otro lado, tenemos como protagonista al joven Alistair Sinclair, que es amante de la magia y es llevado por su gran curiosidad y por su fidelidad a Mayfair en todo lo que hace, y eso le va a hacer involucrarse en mil y una peligrosas aventuras. Y también iremos conociendo unos poquitos detalles de su pasado y el porqué de su gran amor por el mundo del ilusionismo y de la magia. Bueno, además de estos personajes principales, vamos a tener un gran elenco de secundarios muy bien desarrollados y muy bien interconectados entre ellos, de los que no os quiero hablar mucho por no desvelar aspectos importantes de la trama, porque si os digo que es un personaje, pues os puedo desvelar algo. Pero bueno, por dar algunos ejemplos, van a aparecer familiares de nuestros protagonistas. Amores presentes y pasados, integrantes de la alta aristocracia, periodistas, agentes de la ley, integrantes también de sociedades secretas y demás amigos y enemigos, aliados y antagonistas. ¿Y cuál es la gran pregunta? ¿Quién pertenece a cada bando? Bueno, pasamos ya al otro punto fuerte del libro, que es la ambientación.
La historia nos transporta al momento y al lugar que personalmente más me gusta a mí, que es el Londres victoriano, con sus luces y sus sombras, con sus sucios y oscuros suburbios y a la vez con sus resplandecientes y suntuosos salones, con su niebla, su oscuridad, su lluvia, vamos, toda esa ambientación que te absorbe y te hace que la trama gane en profundidad. Por otro lado, tenemos también el escenario particular de esta novela, que es el Egyptian Hall, y que, bueno, me gustaría describirlo, que supierais lo que es, y que mejor que con las palabras de su autora. Entonces, os he sacado un extracto de una entrevista que le hicieron en Umbriel Editores a Ana Trigo. Os cuento, el Egyptian Hall fue, durante gran parte del siglo XIX, una de las salas de magia más importantes de Europa. Los principales magos del mundo actuaron en ella. Tenía una espectacular fachada de inspiración egipcia, de ahí su nombre, y en su interior palcos de madera dorada, una gran lámpara de araña que colgaba sobre el patio de butacas, un gran telón de terciopelo rojo y un escenario que a menudo estaba decorado con las columnas del templo egipcio de Karnak. En el Egyptian Hall también se hicieron sesiones de espiritismo que en la época causaban furor y conferencias sobre temas muy diversos como arqueología y esoterismo. Desafortunadamente, pues ya no existe. Si os pasáis por la reseña del blog, que es lo que tiene lo visual, encontraréis una imagen antigua de este teatro, del Egyptian Hall. Bueno, y para terminar os voy a dar mi opinión. Vamos a ver, yo he leído ya, hace ya tiempo, 2 libros de los que había publicado Ana Trigo, que son El secreto de la caja de sándalo, que es un pastiche de Sherlock Holmes, y Yo maté a Rebecca Blackwood. Y vamos a ver, ambos me encantaron, pero vamos, este se lleva 5 estrellas, el de Una ilusión de venganza. Aunque suene un poco atópico, es que es una historia muy adictiva y una de las razones es porque está narrada de forma muy dinámica y en capítulos muy cortos. Entonces en cada capítulo vas descubriendo cosas nuevas que se relacionan con lo que ya sabías y la historia pues va dando giros argumentales de forma espectacular, que a veces te hacen decir, espera, ¿qué acabo yo de leer aquí? Bueno, como os dije antes, es una historia con muchos hilos y tramas presentes y pasadas que están muy bien desarrolladas. Los personajes están muy bien construidos y los caminos que te llevan al final están muy bien delimitados y vamos, el final, como dije antes, es muy redondo. Es de estas historias que te gustaría olvidar para poder entrar en ella otra vez sin conocer nada y descubrirla de nuevo. Bueno, me ha parecido muy original en qué te cuenta y en cómo te lo cuenta. He creado un vínculo, la verdad, muy entrañable con los personajes hasta el punto de echarlos de menos desde antes de cerrar la última página. Y la edición, los inicios de capítulo y la portada, la verdad es que me ha parecido muy chulos. Unos dibujos unos gráficos y unos dibujos muy bonitos. Bueno, pues hasta aquí la reseña de Una ilusión de venganza de Ana Trigo, un libro que ya os he dicho que le doy las 5 estrellas y que os lo recomiendo a todos los amantes del misterio, la magia, las aventuras y el Londres victoriano, como no. También os recomiendo que los libros que os mencioné antes os paséis y les echéis un vistazo, porque son muy originales y cada uno a su manera mantienen muy bien el misterio. Para finalizar la reseña os voy a dejar con la frase que Alistair le dice a Víctor cuando éste le pregunta por qué quiere trabajar para él. Y Alistair le dice, porque la magia lo es todo para mí. Y añadí, y porque el mundo me parece un gran espectáculo de magia y yo solo quiero formar parte de él. Bueno, pues hasta aquí la reseña de hoy. Dejadme en comentarios qué os ha parecido, si habíais oído hablar de este libro y si os ha llamado la atención. Ya os digo que se sale un poquito de mi zona de confort porque sí que tiene misterio, sí que es verdad que la ambientación en el Londres victoriano me gusta mucho, pero lo que es el tema de la magia y la fantasía no es un tema que yo suela leer mucho, pero vamos, que este me ha gustado muchísimo. Antes de despedirme, me gustaría haceros 2 preguntas.
¿Os ha llamado la atención este libro como para leerlo? Y la segunda, ¿cómo preferir las reseñas? ¿Escuchadas o leídas? Es solo por hacerme una idea. Pero bueno, poco más. Antes de irme, recordaros también que os paséis por el blog loslibrosdebakerstreet.com, donde tenéis más reseñas. Que os paséis por mi Instagram, Los Libros de Baker Street, donde os voy colgando las nuevas lecturas, las lecturas que hago cada mes y que lógicamente no me da tiempo a hacer reseña de todas. Y que si os ha gustado el podcast, os suscribáis. Que le deis a afiliaros si estáis en iVoox y queréis ayudarme un poquito más a seguir creciendo. Y poco más, despedirme con un saludo hasta el próximo episodio. Adiós.